Hola, ¿qué tal? Mando un saludo a todas las personas que puedan estar viendo este video. Mi nombre es Will Alejandro Ayala Contreras, soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango y en esta edición de entrega de proyectos morfológicos traigo este trabajo que habla acerca del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa COVID-19. Después de esta breve presentación, pasemos a la información. Empezamos con la presentación coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que reciben su nombre por el aspecto que presentan sus viriones. Este va a ser semejante a una corona solar cuando se observa al microscopio electrónico, tal como se observa en la imagen de la derecha. En las personas pueden producir infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV. Estructura de los coronavirus. Básicamente son una cadena simple de material genético, ARN, protegida por una envoltura esférica de la que sobresalen varias proteínas. Estos virus contienen el genoma más grande entre los virus de ARN y su envoltura contiene al menos 3 proteínas: la proteína de membrana o proteína de matriz, glucoproteína transmembrana o proteína de envoltura, y la proteína de los picos o espigas, Spike, proteína S. Es la proteína que el virus usa para entrar en las células humanas. Y algunos otros tienen enterasa de hemaglutinina, que es la HE. Transmisión del SARS-CoV-2. Sabemos que es un virus que se transmite con muchísima facilidad. La transmisión de persona a persona se produce a través del contacto con secreciones infectadas. Existen 3 caminos para llegar a una infección. La principal es la transmisión de pequeñas gotitas respiratorias en forma de aerosol, que son de 5 micras. Nosotros despedimos estas gotitas del organismo al respirar o al hablar. El segundo camino es a través del contacto con gotitas respiratorias grandes. Nosotros las arrojamos a 1 metro de distancia al hablar y si tosemos o estornudamos llegan a alcanzar hasta 4 metros de distancia. El tercero podría ocurrir a través de un contacto por una superficie contaminada por gotitas respiratorias, como puede ser una mesa o un barandal, etcétera, etcétera. Se sabe que los pacientes sintomáticos, así como los asintomáticos y los presintomáticos, pueden transmitir el virus. Por eso son importantes las medidas de contención que ayudan a disminuir la transmisión y el número de casos para no saturar la capacidad del sistema de salud como está pasando hoy en nuestros días. Patogénesis del virus. Una vez en el cuerpo, el virus entra en contacto con una célula humana y empieza el proceso de infección. Primero, el virus encaja sus proteínas S en los receptores ACE2 de las células humanas, como una llave en una cerradura. Nosotros tenemos estos receptores en nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo. El virus se acopla a la célula y se introduce en ella el material genético. La célula interpreta este material genético viral como propio y procede a usarlo como libro de instrucciones para su replicación. Posteriormente, el ARN se encuentra en los ribosomas y estos van a seguir sus instrucciones para fabricar proteínas virales. La primera que se crea es la replicasa, una proteína que se divide en 16 partes que forman un complejo de replicación y transcripción. Y estas van a crear millones de copias iguales de ARN viral. Este proceso se va a repetir una y otra vez y ordena a la célula crear proteínas virales. Todas estas proteínas se ensamblan para crear nuevos virus completos. Una vez creadas las réplicas de los virus, salen de la célula y la destruyen y comienzan a infectar otras células. Cada virus puede llegar a crear entre 10.000 hasta 100.000 réplicas en menos de 24 horas. Cada vez que sucede este proceso, la célula invadida es destruida y esto es lo que puede producir la neumonía y el resto de los síntomas de la enfermedad COVID-19. Diagnóstico médico. Para llegar a un diagnóstico, el médico, estando en primer contacto, tendrá que identificar los contactos sospechosos de COVID-19, empleando un interrogatorio y atención bajo medidas de precaución en un cubículo aislado y ventilado. Esto es muy importante. Tendrá que verificar que se cumpla la definición operativa de un caso sospechoso. En caso de que el paciente sea positivo, este será transferido y se identificará de manera inmediata a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria. El paciente, de una manera simultánea, será dado de alta en la jurisdicción sanitaria. Estos son los signos y síntomas de la enfermedad. El paciente puede presentar cefalea, disnea, fiebre, tos sin expiración, vómito o diarrea, atralgias, mialgias, odinofalgia, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Es importante saber que no necesariamente los pacientes tienen que presentar el 100% de los síntomas, pueden presentar 2 o 3 solamente. Hay grados de la enfermedad. El primero es un paciente con síntomas sin comorbilidad, que es la enfermedad leve. Es un caso sospechoso o confirmado por PCR de COVID-19, en el que el paciente presenta un cuadro clínico con una enfermedad respiratoria. El siguiente es un paciente confirmado por PCR con comorbilidad, que sigue siendo una enfermedad leve.
Es un caso confirmado en el que el paciente presenta un cuadro clínico con una enfermedad respiratoria aguda, sea mayor de 60 años, con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria y una saturación de 90% de oxígeno. La siguiente es un paciente en fase pulmonar, criterios neumonía leve, sigue siendo una enfermedad moderada. En un caso en el que el paciente presenta disnea e infección con infiltrados pulmonares en rayos X de tórax o una tomografía. Y la última es paciente en fase hiperinflamatoria, tormenta de citoquinas, que esta ya es la enfermedad grave. Es un caso en el que el paciente presenta una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 90% y una fracción inspiratoria de oxígeno de menos 300 milímetros de mercurio. Tiene infiltrados pulmonares con progresión más allá del 50% de 24 a 48 horas en una radiografía de tórax o una tomografía computarizada. En esta enfermedad existen varios grupos de riesgo, clasificados en 1, 2 y 3. Vayamos con el primero. En el primer grupo de riesgo va a estar integrados por pacientes con las siguientes descripciones. Tienen que ser menores de 5 años, especialmente menores de 2 años, personas de la tercera edad, personas que tengan enfermedades pulmonares tales como EPOC, fibrosis quística y asma. Enfermedades cardiovasculares, excepto la hipertensión arterial aislada, pueden presentar nefropatías y hepatopatías. El siguiente grupo, que es el grupo de riesgo 2, son enfermedades que presentan enfermedades hematológicas, incluyendo anemia falciforme, alteraciones metabólicas como diabetes mellitus tipo 1 y 2 y gestacional, incluso estando bajo control. Pueden tener afecciones neurológicas, como pueden ser cerebrales, espinales, daño a nervios periféricos, parálisis, síndromes epilépticos, eventos vascular cerebral y afección intelectual o del neurodesarrollo. Son pacientes que también pueden estar en inmunosupresión inducida por fármacos. El tercer grupo de riesgo son personas que viven con VIH o que ya presentan SIDA, personas que viven en asilos o en otros centros de cuidados a largo plazo, mujeres embarazadas y hasta 2 semanas de puerperio, y personas que tienen obesidad con un índice de masa corporal de 40. Claro, este es el grupo de riesgo más grande, más peligroso. Pasemos a las recomendaciones y prevención para la comunidad. Ante la presencia del COVID-19 se deben tomar en cuenta las siguientes acciones. Primero, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, o bien utilizar soluciones de alcohol de un 70% en gel. Cubrirse la boca, nariz, al momento de toser o estornudar, ya sea utilizando un pañuelo o bien con el ángulo interno del brazo. Evitar tener contacto alguno con personas que tengan algún resfriado o gripe severa. No tocarnos los ojos, cara, boca o nariz con las manos sucias, ya que nos podemos llevar el virus a ellos. Limpiar y desinfectar superficies u objetos de uso común, ya sea nuestra vivienda, oficina, transporte o centros de reunión, etc. Cuando nosotros ya hayamos contraído el virus, tenemos que tener en cuenta que no hay que automedicarse. Tenemos que seguir indicaciones del médico, mantenernos en casa en un periodo de 15 días y, lo más importante, no tener contacto con otras personas, puesto que podemos infectarlas. Esto es importante para detener la transmisión de este virus. Como final de la presentación, quisiera agregar mi granito de arroz. Sabemos que es una noticia que ya pasó de moda, pero que aún así no tenemos que bajar la vanguardia. Es un virus que sigue afuera y va a seguir afuera por mucho tiempo. Hay que cuidarnos mutuamente, cuidar a los que nos rodean, más que nada a nuestros papás, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante, como digo, es no bajar la guardia. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.